20 páginas tiene el documento presentado por Pedro Ovelar Valenzuela ante el Ministerio Público y describe unos 68 elementos en los que supuestamente se cometieron o tratan de describir que hubo denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal, usurpación de funciones públicas y otros más sistemática y coordinadamente realizados ya desde hace varios años, y dice el documento que existió y sigue existiendo, por lo que merece generar la actuación del Ministerio Público. ¿Qué es lo que pide en este documento? Que el fiscal general del Estado tenga por recibida esta denuncia con relevancia penal expuesto en el relato, que disponga la conformación de un equipo de trabajo de fiscales y luego de recogida la información y evidencias que acrediten los hechos relatados, se formule imputación en contra de los autores, instigadores y cómplices de los hechos con relevancia penal denunciados. Básicamente lo que en conclusión dice es que todas estas actuaciones derivaron en una apertura de investigación penal en Brasil, por ejemplo, y que Estados Unidos en consecuencia designó significativamente corrupto a Horacio Cartes, que en alianzas de tinte político diseñan, sostienen y ejecutan a través de un plan criminal de ejecución continua e ininterrumpida la creación de información falsa, incompleta, tergiversada y tendenciosa. Y en otros términos acusa a Mario Abdo Benítez y a su gobierno y su entorno de generar contenido supuestamente falso para desprestigiarle. Porque en un momento dado, al inicio del documento inclusive, dice que esto le afectó en el ejercicio del poder político, funciones públicas y o participación en la vida política nacional, y que en el marco de actos ejecutados con la finalidad de restringir, reducir y anular mi participación, libertad política y capacidad de intervenir en la vida política nacional como líder de movimientos políticos. Entre otros puntos, dice el expresidente a través de este documento. Es extenso y se ocupa no solamente del trabajo de diferentes instituciones, sino de actores políticos relevantes en el Congreso Nacional sobre todo, y que estas supuestamente incidieron, que formaron parte de una estructura que le desprestigió no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Reitero, lo que da a entender el documento es que Brasil le abrió una investigación penal en consecuencia a las informaciones que se generaron, que acusa son falsas, y que Estados Unidos se valió de esas informaciones o de otras también para designarlo significativamente corrupto. En parte del documento se menciona a la ex senadora Desirée Massi. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto saludarla aquí en ABC Noticias, en ABC TV. Hola, hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches a la gente. ¿Usted tuvo ocasión de leer el documento que fue presentado ya ante Fiscalía, doctora? Sí, ya leí ese mamotreto, pero te diré que lo que más me preocupa de todo esto, no me preocupa en mi caso particular, aunque yo ya he vivido, porque hay gente que dice, nada, a mí me tuvieron 3 años, Javier, como te acordarás, en una causa abierta por un emoji, ¿verdad? 3 años, que me perjudicó profesionalmente, porque políticamente no, ¿verdad? Profesionalmente sí, porque yo cuando eso, y ahora también estaba concursando, no en Paraguay, en grupos de investigación de salud pública, y no es igual estar no tener antecedentes a tener antecedentes encima en el extranjero de una carpeta que decía Robert Acevedo, Desirée Massi y otros sobre magnicidio. Imagínate, o sea, qué currículum, qué posibilidad había de nada con eso, ¿verdad? Ahora, en este caso, por eso es que Cartes es capaz de hacer cualquier cosa, incluso este escrito mamotreto, ¿verdad? Es capaz de hacer cualquier cosa. Tampoco le subestimo y nunca lo voy a subestimar. Se va a ir mi abogado para interiorizarse, para ver qué va a hacer el fiscal, pero sobre todo yo creo que es un mensaje. Ahora, ¿mensaje de qué? ¿De Eso, amedrentamiento? justo quería preguntarle. ¿Qué entiende usted? Esto es en contra de las personas que aparecen en el escrito, que se ocupan de Horacio Cartes. ¿Cuál es el fin
desde su punto de vista, doctora? Y yo creo que es una suerte de amedrentamiento, pero no hacia nosotros, ¿eh? Porque ninguna de las personas citadas nos va a amenazar, nos va a amedrentar Cartes. Ya no lo hizo hace 15 años y no lo va a hacer ahora, ¿verdad? O sea, el mensaje yo creo que no es para nosotros. El mensaje yo creo que es, en primer lugar, para cualquiera que se anime a criticar a Cartes, ¿verdad? O a vincularlo a algo, etcétera, etcétera. Uno. Dos, el mensaje también es probablemente para el doctor Emiliano Rolón. Si abre, porque dicen los abogados, yo no voy a extenderme con esto, ¿verdad? Que incluso las figuras que ellos ponen, la manera en que está descrito, eso no da para nada. Debería ser desestimado, pero si nos quieren investigar, que nos investiguen. Porque en la realidad van a acusarlo luego al fiscal general porque están detrás de él, ¿verdad? Quieren el fiscal general a su medida, pero completamente. Entonces, probablemente luego, y el mensaje para mí más grave, que está en el punto 6, que ahora ya está por escrito, ¿verdad? Para mí es para la prensa, ¿eh? Para mí es para la prensa, y esa es la parte grave, ¿verdad? No sé si tenés ahí el escrito porque dice que nos confabulamos con Dice medios... textualmente, sectores políticos que la investigación podrá identificar han utilizado para su finalidad medios de prensa con gran poder mediático para desarrollar campañas masivas y sostenidas de divulgación de noticias falsas que afirmaron casi en su totalidad mi supuesta participación en hechos punibles y de corrupción transnacionales en plataformas escritas, radiales, televisivas, digitales de amplia y sostenida difusión, cuyo objetivo directo fue y sigue siendo excluirme del escenario político, por lo que se trata claramente de una persecución política. Bueno, yo creo que ese es el mensaje incluso más duro y me parece que es el más importante. Reitero, a nosotros, por lo menos en mi caso, no nos va a mover un pelo, ni Cartes, ni Ovelar, ni nadie, ¿verdad? El tema es la prensa, porque están diciendo que ustedes conspiraron con nosotros, porque dice claramente, ¿verdad? Y en otras entrevistas yo ya lo escuché a Ovelar, que ustedes recibieron información, ¿verdad? Y publicaron información que está prohibida, que es esto, que aquello, con lo cual yo no sé qué va a pasar a partir de ahora, probablemente ABC y otros medios que tienen espaldas, vamos a decir, pero otros medios, o ustedes mismos también pueden ser objetos, pueden ser llamados a querer, no sé, la fuente, cuando eso está protegido por la Constitución, es una suerte de garrote o de mordaza. Esa es la parte grave de este tema. Lo otro vamos a afrontar como siempre lo hicimos, ¿verdad? Acá te quiero hacer una aclaración ¿Sí? así brevemente, porque en el tema del escrito mencionan un tuit mío, tan simpático, ¿verdad? Porque dice que yo el 14 de mayo puse leyendo informe de Erico Galeano y de, ¿cómo se llama? Y de Horacio Cartes, ¿verdad? Y sin embargo, ustedes, ABC, publica todo, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Cuestiones sobre Erico Galeano, el traspaso su vinculación con Ultranza, etcétera, etcétera, y también de Cartes el 2 de marzo. Y yo pongo eso en mayo. Y Ovelar dice, todas partes, como que yo estaba leyendo un informe, que es un informe secreto, yo nunca dije, este informe es de aquí y allá, ya toda la prensa, sobre todo ustedes, y el otro medio, el grupo Última Hora, etcétera, habían publicado absolutamente un montón de cosas. O sea, al final saben perfectamente que a nosotros no nos mueve. O sea, esto es para mí por lo menos un mensaje. O una vendetta o una amenaza, porque a quién le puede caber en la cabeza, ¿verdad? Que nosotros, un grupo de personas, por más que hayamos ocupado cargos o estén ocupando cargos todavía, estamos en una suerte de conspiración con los medios y le engañamos al Departamento de Estado, al Tesoro, al Departamento de Justicia. Logramos meter la carta en la lista OFAC y al Brasil. O sea, a mí me parece realmente, parece descabellado, lo es totalmente, y en todo caso, si hay un daño político, que no hay, que yo sepa, Cartes es presidente de la ANR, no se le infligió ningún daño político, y si tiene algún daño económico es fruto de una sanción, ¿verdad?, de Estados Unidos, que todos sabemos que vos no entras ni salís de una lista, sino más que se vayan. Y lo de Brasil, no nos vamos también le engañamos al Brasil, o sea, pero por favor, cuando todos los operativos, Cambio Desligo, Messer, Patrón, son todos operativos de la Fiscalía, de la Policía, de jueces brasileños. Por eso que te digo que para mí, más que nada, es un mensaje para terceros, ¿eh? Y muy grave, A muy ver, grave. ¿cree usted que solo es para la prensa? Pero hacía referencia usted a Fiscalía, al fiscal general del Estado.
Y sí, yo creo que sí, que también es para el fiscal, porque obviamente en una situación normal esto se desecharía, ¿verdad? O sea, se desestimaría, porque no tiene pies ni cabeza, A aparte, ver, pero para persecución de entender un inocentes. poco, le está Sí, entregando documentación al fiscal general del Estado y le está diciendo, o me apoyás en una claro, investigación. sí. O me apoyás o vemos qué hacemos, que es lo que están repitiendo los parlamentarios en este periodo. ¿Eh? Que a mí me da risa cuando dicen algunos, ¿quién dice esto? ¿Quién dice? Mira, Cartes nunca dijo lo de la enmienda públicamente, es más, se les negaba a ustedes, nunca dijo lo de la reelección públicamente. A mí me da risa cuando lo escucho a algunos senadores diciendo, esto no se discutió en el comando, esto no se discutió. No, no, es que no te van a contar luego lo que están discutiendo, ni te van a contar lo del juicio político. ¿A quién se le ocurre eso? Pero los que Senadora, están ahí, así como ¿usted nosotros cree que, sentíamos lo que iba a pasar. cree usted que si Emiliano Rolón no conforma el equipo de agentes fiscales que solicitan este documento y que no avanza en una investigación abierta sobre determinadas personas y demás, lo van a llevar a un juicio político? Y yo creo que ellos están sumando puntos, no sé si por esto mismo, pero están buscando causales, ¿verdad? Están buscando causales. Y yo me fijo mucho de lo que dicen sus voceros en redes, ¿verdad? Y en algunas cuestiones que vos te das cuenta que le están buscando la vuelta al fiscal general. Y bueno, pero si nos quiere investigar, pero que nos investigue, en mi caso particular, pero sin ningún problema. Ahora, no tiene pies ni cabeza, reitero, y yo espero que la gente reaccione en qué sentido, ¿verdad? Acá, si nos empezamos a callar todos, si se callan los políticos, si se calla la prensa, si se calla, que yo no creo que la prensa se calle porque ha pasado peores momentos, pero si nos empezamos a callar todos porque nos van a meter en un proceso, bueno, este es el principio del fin, ¿verdad? Y otra cosa, a mí me parece increíble este pues Cartes, ¿verdad? Le roba protagonismo incluso al presidente electo. Porque en lugar de estar a 2 semanas de la asunción de Santiago Peña, estamos discutiendo estos disparates de Cartes que en la realidad, reitero, son mordazas o intentos de amedrentamiento o lo que sea, en lugar de estar, hoy se fue el presidente electo al Senado, ¿verdad? Tuvieron discusiones ahí en el Senado. Bueno, esa no es la noticia. Obviamente nombró al presidente del BCP, o designó, mejor dicho, y a otras personas. Hizo anuncio como que va a eliminar la Secretaría Anticorrupción, pero hasta eso, este Descartes no le importa robar protagonismo a quien va a asumir dentro de 2 semanas la conducción ejecutiva de la República del Paraguay. Esto es venganza, vendetta, la mordaza. ¿Qué es esto? Es Cartes en toda su magnitud, ¿verdad? Antes de empezar, y le está creando problemas, quieras o no, y ya termino con esto, al presidente electo con los Estados Unidos, porque le está tratando a un gobierno, tanto a Brasil como a Estados Unidos, che, ustedes boludos, que cayeron en la trampa de 4 o 5 personas y de 2 o 3 medios de comunicación, porque eso es lo que está haciendo en la realidad, creando problemas afuera y creando problemas y distrayendo la atención dentro. Increíble. ¿Usted cree que para Santiago Peña va a ser difícil manejar con estos dos países la política externa con la postura de Cartes? Y si continúa así, sí. Pero el riesgo mayor nosotros tenemos dentro del país. Nosotros ya vivimos lo que es un gobierno bicéfalo, ¿verdad? Nosotros ya vivimos lo que es un gobierno bicéfalo y nos costó y mucho, incluido muertos. Y entonces, si Cartes continúa así o si Santiago Peña no se despega, que por la pinta no pretende despegarse, porque justamente el mismo día que estos acusan y le meten también a la Secretaría Anticorrupción, a René Fernández, al Rey, qué sé yo, etcétera, el mismo día él anuncia que va a desaparecer la Secretaría Anticorrupción. O ¿Usted sea, cree, no pueden. senadora, que, ¿Cómo? cree usted, senadora, que usted acaba de decir, en realidad este documento le está metiendo en problemas a Santiago Peña, Sí, con claro, le Brasil está y con Estados metiendo Unidos? en problemas. Bien, Sí, porque al final, ¿qué es lo que dijo el presidente electo? Bueno, él tiene derecho a defenderse. Sí, claro que tiene derecho a defenderse, ¿verdad? El Cartes, pero metiendo a gobiernos extranjeros que fueron supuestamente engañados. En la realidad todos sabemos que no fueron engañados, ¿verdad? Porque esos documentos salieron de ahí. Es decir, por lo menos crea un disturbio a dos senadora, semanas de la discusión. yo tengo que cortar porque viene ya Bruno Pon con todo su equipo, pero Sí. preguntarte esto último antes de despedirnos. Eh, Reitero, ¿usted cree que este documento le va a meter en problemas con Brasil y Estados Unidos? ¿Cree usted que en el Congreso ya o en el Senado o en diputados
ya se está gestando dentro de Honor Colorado senadores o legisladores cartistas y peñistas, o siguen siendo uno solo? Yo creo que siguen siendo uno solo por el momento, pero esto es normal, ¿eh? A mí, nosotros durante 2 años, lo que después se constituyó en un grupo, vamos a decir que es conocido como el grupo de la enmienda o de la resistencia o lo que sea, en la realidad nosotros tuvimos 2 años, porque obviamente yo creo que va a haber un grupo disidente después, ¿verdad? Y están tratando, porque también le meten en esta cuestión a la senadora Lilian, al presidente Mario Abdo, de hecho, están tratando de evitar, ¿verdad?, cualquier posibilidad. En primer lugar, meten miedo la gente del Partido Colorado a ver si me muevo o no y en qué sentido. Por eso también agarran y meten a la gente, al presidente, ¿verdad?, a la senadora Lilian y a los opositores. Entonces, para que no se repita más siquiera esa posibilidad de una mayoría que tuvimos durante, no 5, durante 10 años. Entonces, nos quieren enfrentar a todos contra todos. Pero mi último mensaje, Javier, yo estoy más preocupada por ustedes, por el mensaje de la prensa a la prensa que están dando esta gente. Y también el fiscal general, pero él sabrá qué hacer. Si es por nosotros, o sea, hablo particular que nos investiguen, pero esta cuestión de inventar para que la prensa tenga miedo o tenga cuidado de publicar informaciones que se les pasa, eso es lo más grave para mí, por lo menos en este momento. Senadora, que tenga buena noche. Igualmente. Hasta pronto. Deciré más y aquí en mesa también hablando con respecto a la denuncia presentada por Horacio Cartes a través de su abogado Pedro Velar.